Podem parlar ara mateix amb el Manolo Calero, el Lolo, que és un dels amics més propers de l'Oriol. Lolo, bon dia. Hoy hace un día estupendo. Es una lástima que tengamos que estar aquí en la plaza de la Vila o en la plaza del Ayuntamiento para querer la libertad de Oriol Junqueras y de los presos políticos, porque la realidad es que para mí ya no son presos políticos, están secuestrados totalmente. Com te l'imagines la plaça aquesta tarda, Lolo? Yo aquesta tarde me la imagino a tope, llena, a reventar, porque hay mucha gente que no entiende la situación que están viviendo los presos políticos, en la situación que nos ha metido el gobierno de España, que como te he dicho antes es increíble que en una democracia que estemos en el siglo que estamos y con todo lo que es España, que tenga metida esta gente tan buena y tan honrada y políticamente tan positiva. Com esteu d'ànims els amics més pròxims a Oriol Junqueras, Manolo? Estamos muy bien de ánimos porque es lo que nos transmite él, porque yo estuve con mi hermano Masi y el compañero Domingo, estuvimos viéndolo allí y nos transmitió una entereza impresionante. Perdona la palabra, es acojonante como lo vimos nosotros. Ya me gustaría a mí que aquí en España hubiese solo alguno de los gobernantes que tenemos que se pareciese a Oriol Junqueras. Em pots explicar de què coneixes a Junqueras? Quan i com us va conèixer? El Junqueras lo conozco de las elecciones que hicimos aquí en San Vicente del Sol, que gracias a él conseguimos ganar las elecciones y estamos aquí en la plaza donde yo cogí el primer cartel de Oriol Junqueras y ahora también cogeré otro, pero el de antes era para la vida, para el buen funcionamiento de todas las entidades y el de ahora lo cogeré para demostrar nuestra total negligencia a lo que están haciendo con Oriol Junqueras y con los demás presos políticos. M'han dit, fins i tot, tinc entès que tens una relació tan personal amb Junqueras que fins i tot fas com de tiet dels seus fills, no? Sí, precisamente mañana voy con la Neus, que cada mes, una o dos veces, le llevamos churros con chocolate y los críos disfrutan como locos. Sobre todo es una pena, es una tristeza, porque dentro del comedor tiene dos carteles de nosotros, dos carteles con la cara de Oriol Junqueras. Y cada vez que voy se me parte el alma, porque cada vez que salgo de la casa me despido dándole un beso al cartel. Des que Junqueras és a Estremera, Manolo, heu mantingut el contacte o no? Perdona, que no t'he oído? Dic que des que l'Oriol Junqueras és a Estremera, heu aconseguit mantenir contacte? En el Oriol sí, por carta. El Oriol yo he recibido ya 2 cartas y cuando ella se las manda a la Neus y la Neus nos las manda a nosotros, porque nosotros pues tenemos un WhatsApp privado nuestro, por si a la Neus le falta cualquier cosa o le pasa cualquier historia que no le tenga que pasar, pues entonces vamos, como te he dicho antes, mi hermano Masi, el Domingo y yo, vamos y miramos de solucionar. A lo mejor le falta leña para calentar a los críos, pues vamos y miramos lo de la leña, o falta recoger las naranjas para los críos para hacer zumo, pues va mi hermano y se sube al árbol, que es el más chico, y le coge las naranjas. Has visualitzat la sortida de presó d'Oriol Junqueras, Manolo? Estoy visualizándola todos los días. No paro de pensar en que salga de la cárcel, porque es muy triste, como te he dicho antes, y están incumpliendo, el gobierno de España está incumpliendo muchas leyes, porque no piensan en los hijos de los que están en la cárcel, no piensan, y tendrían que pensar un poco, porque los hijos tendrán problemas el día de mañana por lo que está haciendo el gobierno español.